Hola, soy Natalie de la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todes, de todo patrimonio. Hola a todes y a todas y a todos. Y bueno, en este bonito día estamos muy contentas. Tanto Natalie como yo, es como que casi no lo podemos creer. Y es que tenemos una súper invitada. Es como de estas cosas que dices, no, o sea, mi podcast ahí va creciendo, pero no te puedo creer que alguien nos esté escuchando ya en esas dimensiones. Entonces, bueno, ya para no dar más preámbulo, Natalie, pues vamos a recibir eso, vamos a recibir a nuestra querida Saskia Carusi. Ella nos está haciendo el gran honor de estar aquí con nosotras, con todos ustedes, desde Panamá. Y bueno, pues yo quiero que empecemos por saber quién es Saskia. Entonces, Saskia, por favor, este es tu espacio, siéntate en tu casa y cuéntanos quién es Saskia para Saskia. Ay, muchas gracias. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias, Natalie y Mitzi. Me da muchísimo gusto estarles acompañando hoy. Siempre escucho los podcasts y también muchísimas saludos a todos los que nos están escuchando en cualquier día y en cualquier lugar, y latitud y posición. Saskia. Bueno, yo soy italiana, pero de corazón ya centroamericana. Ya llevo la mitad de de hecho estaba haciendo la cuenta, ya llevo la mitad de mi vida en Centroamérica. Wow. Antes en Guatemala y ahora en Panamá desde hace 6 años. Soy madre de 2 lindísimos niños. Trabajo en reducción de riesgo de desastre toda mi carrera. Entonces es también algo que ya me define muchísimo. Amo el mar, amo los libros y también soy maestra de yoga. Entonces, wow. Es de mis pasiones y algo que me define bastante. Sí. Le digo a Mitzi como que la miro porque es como que, mira, o sea, tienes aquí ya alguien con quien hace el yoga virtual. Hay que hacer una sesión. Y eres italiana también. Mira, Mitzi y yo también estamos aprendiendo italiano, así que también podemos practicar contigo. Exacto. Oye, pero bueno, gracias por esta introducción. Y cuéntanos cómo llega una italiana a hacer A Centroamérica. Exactamente. O sea, cuéntanos ahí un poquito de esta historia. Entonces, bueno, yo salí de Italia ya bastante joven porque dije, voy a estudiar antropología. Quería estudiar antropología social. Y eso. Exacto. Y Inglaterra era como el referente. En Italia era algo muy pequeñito. Entonces yo soñaba con ir a estudiar afuera y fui a Inglaterra. Y al terminar ya la carrera, vi un afiche en un pasillo. Eran los tiempos que no existía internet, ¿no? Bueno, había el email, había computadora, era todo un poco, sí había internet, pero no era como ahora que todo es por las redes. Y decía derechos humanos en Guatemala. Y yo, qué interesante. Estaba haciendo mi tesis sobre derechos humanos aplicados. ¿En qué universidad, perdón, estabas en Inglaterra? En Sussex. Wow, ok, qué lindo. Es muy bonito, ¿eh? Buena. Sí. Sigue, perdón. Muy buena. Sí, de las top en derechos humanos también. Sí, y en estudios de desarrollo y todo. Entonces dije, bueno, eso me parece bonito. Nunca había ido a América Latina, solo había ido a Estados Unidos y a Canadá, y me llamaba muchísimo la atención, pero me daba también como un poco de miedo esta región y cómo es. Claro. Y dije, bueno, voy. Y de hecho había aplicado a enseñar inglés en China y estaba entre el dilema, ¿voy a enseñar inglés a China y así aprendo cosas de medicina china y hago puntura y todo, o voy a Guatemala, a una comunidad indígena a tema de derechos humanos? Dije, no, voy a Guatemala. Wow. Entonces ahí llegué, de hecho llegué a México, me recuerdo muy bien el día que llegué a México, y de ahí fui viajando, fui bajando, conociendo, me fui por tierra, y de ahí llega el huracán Mitch. Ya estando en México, y me recuerdo escuchando por la radio todos los problemas, la infraestructura, la pérdida de vida y todo lo que estaba pasando. Y claro. ¿Nos puedes, perdón, para nuestra audiencia, poner en contexto con este huracán? ¿En qué año fue? El huracán fue en el 98. Sí, yo nunca he escuchado de ese huracán. Mira. Ese huracán fue en el 98, sí.
el 1 de noviembre, si no estoy mal, y fue una destrucción enorme en todo Centroamérica, muchísimas pérdidas de vida, de infraestructura, Producto Interno Bruto, fue muy, muy, muy duro. Entonces escuchaba solo por la radio, porque ahí también las noticias no era como ahora que agarramos un teléfono y tú sabes, si tienes videos de lo que pasa con un desastre, la información no era así como fluida. Y de ahí, bueno, yo fui después llegando a Guatemala y justamente yo iba a ir de observadora a una comunidad de retornados por el conflicto, que habían ido a México por el conflicto armado interno y que después con la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, que hubo, digamos, una guerra civil interna, Sí. en el 96 firmaron la paz y ya todos los que habían ido a México por la violencia, habían huido ahí, ya podían regresar de los campamentos a todo un tema de compra de tierra y de gestión y poder regresar. Pero seguían teniendo violaciones de derechos humanos, de hecho tenían a veces ataque de los militares y algunos temas en sus comunidades ya de regreso en Guatemala. Entonces iban como de observadores, ibas de voluntario, ibas a vivir en la comunidad, ibas como a reportar y hacer ver que digamos que había como ojos ahí para que no hubiera, digamos, violaciones de derechos humanos en la comunidad. Y entonces cuando voy a la oficina me dicen, ¿a qué comunidad vas a ir? Y yo dije, no quiero ir a un lugar muy frío porque no me gusta el frío. Y por eso soy una italiana que está en Panamá feliz. Me encanta, sí, te entiendo, te entiendo. Entonces dije, no, yo quiero ir a una comunidad fría. Y me dicen, bueno, hay esta comunidad que fue afectada por el Mitch, porque eso fue ya como a los 2-3 meses del huracán, que yo ya estaba en México viajando, así. Y me dice, fueron afectados, perdieron sus casas, fue muy duro para ellos, mejor vas con ellos y así les acompañas y les ayudas. Entonces llego a Alta Verapaz, que es uno, digamos, de las regiones de Guatemala más golpeada por el huracán, a vivir en esa comunidad, estoy con ellos 3-4 meses, bueno, fue una experiencia lindísima. Todo era, nadie hablaba español casi, solo algunos niños, todo eran varios idiomas mayas y toda la cultura maya tan rica, ancestral. Claro. Y la familia con ellos, comía con ellos, iba a cosechar cardamomo, café y todo. ¡Ay, qué delicia! De ahí empecé a estar expuesta a todo un tema de reconstrucción y de recuperación después del huracán. Claro. Y de ahí ya empezaron también a llegar toda la cooperación, llegaron las ONGs españolas, italianas, Naciones Unidas, y de ahí alguien de una ONG italiana me dijo, mira, necesitamos a alguien que nos trabaja porque alguien renunció y se tuvo que ir a otro lado, ¿quieres tú trabajar un mes con nosotros? Y yo, claro, perfecto. De hecho, ya iba a regresar a Inglaterra para una maestría en estudios latinoamericanos y dije, no, aquí voy a trabajar, esta región me encanta. Wow. Ahí y dije, no, yo voy de trabajo. Y bueno, este mes se volvieron 5 años, me quedé 5 años viviendo en ese lugar perdido, había 4 horas de camino sin asfalto para llegar, solo teníamos una radio para comunicarnos, el primer teléfono era 30 kilómetros de donde yo vivía, pero bueno, fueron los años más intensos y más lindos de mi vida, creo yo, al día de hoy. ¡Oh, wow! Oye, pero entonces... 5 años estuviste allá. Sí, porque fue de la respuesta a la recuperación y después a trabajar en proyectos de desarrollo con las comunidades. Entonces, digamos, toda esa etapa que uno responde a un desastre, apoya la recuperación, trabaja con la comunidad, los municipios, todo el tema de desarrollo. ¡Wow! Oye, entonces se te dio la oportunidad de quedarte allí trabajando. O sea, nunca hiciste la maestría en Inglaterra, sino que te quedaste y hiciste tu carrera allí. Sí, exactamente. ¿Y todavía estás allí mismo? No, lo que hice después de 5 años, dije, ahora sí voy a sacar mi maestría y sí necesito poner en orden todas esas experiencias, porque fue muy rico, de experiencias personales y profesionales, ver todos esos procesos, estar tan metida en todas las realidades, mayoría muy duras de nuestra región, digamos. Y entonces de ahí me fui a estudiar otra maestría en desarrollo en Holanda, porque necesitaba poner en orden todo lo que había aprendido, y reflexionar y todo. Y de ahí dije, bueno, ok, ahora ya me voy a otros lugares del mundo. Ya no regreso ahí, de buena europea, dije, voy a trabajar en otro lado. Me fui al norte de África, un poco entre Egipto y Marruecos, y la verdad que yo extrañaba mucho la región. Y duré muy poco.
A los 6 meses dije, no, salía una plaza de Oxfam en México, era en México regional. ¡Wow! Y dije, no, yo voy a aplicar. Y me dijeron, sí, ya la ganaste, en una semana te queremos aquí. Me agarré mi maleta y me ¡Diablo! ¡Qué cool! ¡Wow! Me encanta tu espíritu Sobre nómada, cuento. te juro que me encanta. Y para todas las mujeres que nos están Ajá. escuchando afuera, yo quiero que esta experiencia de vida de Saskia les dé el valor para darse cuenta de que todo se puede y que no hay que quedarte con ganas de nada, ¿no? O sea, bueno, me encanta, pero bueno, estoy picada, entonces Pero bueno, y de síguele. ahí, bueno, esa era una apuesta regional de respuesta, porque ya, digamos, ya era eso como mi tema de alguna forma, de respuesta, y viene otro huracán para Guatemala, el huracán Stan, en el 2005, que ni fue huracán, fue tormenta tropical. Ajá. Como ese era un puesto regional que tenía que cubrir donde había necesidades, me dicen, bueno, ahora hay que ir a Guatemala. Y yo dije, bueno, ok. Otra vez. Y tú, perfecto, vamos para allá. Aquí voy para allá. Y ahí me quedé 2 años trabajando en esa respuesta y después dije, ya no me voy a ningún lado. Yo aquí me voy a quedar, ya no hago ningún esfuerzo, si no viene otro huracán que me lleva de regreso. Y no, y después ya conocí a mi marido, la familia, cosas personales, me enamoré y todo. Oh. Y bueno, y salimos de Guatemala porque salió la oportunidad de Naciones Unidas en Panamá y era siempre un sueño trabajar en la oficina de Naciones Unidas para reducción de riesgo de desastre, trabajando en el tema y ahora estamos. Brutal. Me Wow. felicidades, de verdad. Qué brutal. Sí, te agradecemos mucho por compartir esto y de verdad sí es muy inspiradora tu historia y además esto, o sea, como que nos hace sentir como poderosas, ¿no? Y bueno, pues ahora cuéntanos, entendemos que estás en Panamá justamente y que estás con Naciones Unidas y nos gustaría que nos platicaras sobre la importancia de la comunicación del riesgo y la comunicación de todo este gran tema, ¿no? Que ahorita es algo que también creo se ha quedado tan de manifiesto con el contexto de la pandemia por COVID-19, ¿no? O sea, el manejo de la información, la comunicación, si es asertiva, si no lo es. Entonces, cuéntanos un poco tú desde tu experiencia, pues sí, qué es la comunicación y por qué es tan importante. Sí, de hecho, ese es un tema muy importante y qué bueno que ustedes lo tocan en sus programas porque también tiene muchísimas, digamos, matices y dimensiones y tiene una importancia muy grande, digamos. Entonces, tú tienes que comunicar sobre el riesgo, cambiar mentalidades, cambiar actitudes. Las palabras y los mensajes tienen poder y son los que queremos motivar a la acción. Entonces, todo eso de cómo comunicas y para qué y en qué forma es como muy importante. Y también, como lo dijiste ahorita con el caso del COVID, la comunicación también, digamos, se encaja en como sistemas dinámicos. Hay como muchos actores y todos tienen como comunicar de una forma diferente y para un propósito diferente. Entonces, vienen los científicos dan todos los datos, tienen la evidencia, son los que estudian, a veces lo comunican muy difícil de entender, entonces ya hay menos acción, pero ellos tienen un rol muy importante porque son los que nos dan como la evidencia para actuar. Pero después tenemos los tomadores de decisiones, que es como otra dimensión de actores. Ellos tienen que aceptar lo que viene de los científicos, convencerse, ver si esto está con sus intereses, porque a veces ahí hay otros intereses que se mueven, claro. Y después está, digamos, el público, o las comunidades, o nosotros los ciudadanos, los que recibimos todas esas comunicaciones, y ahí también hay quien la acepta, quien no, quien tiene toda su maleta de valores y temas. Y ahora vamos preguntando, ¿quién quiere vacunarse? ¿Por qué? ¿Sí o no? Entraríamos todo, cada quien con sus percepciones y sus ideas. Entonces se mezclan esos tres sistemas, los que dan la información científica de evidencia, los que toman decisiones al final, que están en nuestra sociedad, y nosotros que tomamos nuestras decisiones en base a esa información. Entonces, hay que ver cómo moverse en esos sistemas, yo lo llamo como sistemas dinámicos, y otro elemento que quiero decir muy importante es la percepción del riesgo. Todos tenemos
una percepción diferente. Todos tenemos un apetito por el riesgo diferente. Siempre yo hago el ejemplo de nuestro coche, ¿ok? O nuestro carro, o como lo queremos llamar. Cada quien decide, ¿me pongo el cinturón o no me pongo el cinturón? ¿Me lo pongo porque cuido mi salud o porque me van a multar? ¿Cuido mis frenos o a mí no me importa y no cuido los frenos de mi carro? Mis llantas están en buenas condiciones. He hecho realmente el examen para tener la licencia y me sé todas las reglas viales y las cumplo. ¿Tengo un buen seguro o no tengo seguro? Entonces el seguro es transferencia de riesgo. Estoy transfiriendo el riesgo a otro lado. Las reglas, ¿estoy siguiendo las normas o no? Aprendí bien a manejar, me informo, me educo, me fortalezco mis capacidades. Todas son pequeñas acciones y todo el día, bueno, ahora menos con la pandemia porque estamos en nuestra casa, pero todos los días son decisiones que tomamos y cada quien percibe el riesgo de ir en su carro de forma diferente, claro. Y por tanto toma decisiones diferentes. Y así es lo mismo con los riesgos. Cada quien decide dónde ubicar su vivienda, cómo hacerla. Claro, de ahí tenemos muchas limitantes económicas, tenemos un impulsor del riesgo muy fuerte que está ligado a los modelos de desarrollo, entonces no todos tenemos las mismas opciones de decidir, pero todos tenemos percepciones de riesgo diferentes. Entonces... Wow. Y eso que acabas de decir me encanta y me explota los sesos porque es la realidad y todo lo que acabas de decir da al punto, exactamente. Y hablando de esta cuestión que ya también lo hemos mencionado anteriormente en los podcasts, cómo la comunicación también está bien arraigada a esa percepción de riesgo, porque dependiendo de esa percepción es que tú vas a absorber ese mensaje o no. Y una curiosidad que yo tengo sobre tu trabajo específicamente es cómo tú has visto que ha cambiado ese proceso de comunicar, ¿verdad? Riesgo desde, ¿verdad? Hace cuántos años que estás trabajando, hace más de 10 años que llevas trabajando en esta área, desde antes que las redes sociales fueran algo hasta ahora, porque no es lo mismo, o sea, ahora nosotras pensamos en comunicación y pensamos en Facebook, Twitter, email, ¿tú me entiendes? Pero ¿Cómo ha sido esa transformación? Claro, la comunicación siempre ha estado, desde que está el ser humano hay comunicación, lo que cambia son los medios con lo cual nos comunicamos. Entonces, por ejemplo, una comunicación muy importante en el tema de riesgo son los sistemas de alerta. Entonces, ¿cómo pasamos los sistemas de alerta? Que es esa información de los monitoreos de los científicos que dicen, mire, está llegando el huracán, mire, hoy va a llover mucho. Tomen sus precauciones, tengan que evacuar, no crucen los ríos o no se acerquen a las costas que va a haber mucho oleaje, cosas que más o menos los científicos pueden monitorear y prever, tienen que pasar esa información. Por ejemplo, en los tiempos del Mitch, que no se usaba ni celulares, casi nadie tenía celular, o poco, en las capitales se tenía, bueno, la radio. Todo el mundo tenía una radio, la gente en las comunidades caminaban y tenían una radio escuchando, la conectaban con las Rayovac, que eran las pilas, la marca de batería, y ahí llegaba la información. Entonces cambian los medios, pero la información siempre tiene que llegar. Ahora tenemos a veces un problema de demasiada información. Sí, ¿no? De una como saturación incluso, ¿no? Y además esto que dices, el proceso también de cómo escoger, o sea, como de depurar, o sea, de saber cuál es una fuente confiable, cuál no, a qué nos referimos por fuente confiable, o sea, creo que es todo un mundo, ¿no? Todo un tema también. Sí, exacto. Entonces ahora hay demasiada información porque aparte de la información que nos llega por los medios, también tenemos la información de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros círculos, que esa influye muchísimo en las percepciones que decía antes, o nuestras creencias religiosas también influyen muchos en las percepciones de los desastres. Y ahí también no quiero perder la oportunidad en el podcast para mencionar que los desastres no son naturales. eso. Bravo. Gracias. Eso bravísima, bravísima. Escuchen a Saskia. Los desastres no son ¿qué? Los desastres no son naturales. Exactamente, eso, y ahí es donde estamos también a los medios de comunicación.
otro actor muy importante. Y ellos a veces ponen, el terremoto mata tantas cosas. No es el terremoto que mata. No. O sea, no es el desastre que vino a matar, es porque las cosas están mal construidas, porque no hubo evacuaciones, porque la gente no estaba informada, porque no se siguieron los planes de ordenamiento territorial, los códigos de construcción. Entonces no es el terremoto, Claro. no es el fenómeno que mata. Entonces los desastres no son naturales, son una construcción social. O sea, una construcción porque somos nosotros que creamos como el ejemplo del vehículo, nosotros vamos creando nuestras propias vulnerabilidades. Por nosotros entiendo todo, ¿verdad? La sociedad, el colectivo, Estado, claro. Reglas, ahí hay muchos elementos y mucho que tiene que ver con esa gobernanza del riesgo, pero no son construidos por eso, no son naturales los desastres. Lo único que es natural es el fenómeno, en México se llama agente perturbador. Sí. En otros países amenazas, eso sí, claro, el movimiento sísmico, el huracán, que va a llover. Después, si metemos la variable de cambio climático, que también es por acción humana, otro impulsor de riesgo, también podemos decir, bueno, qué tanto no es natural y qué tanto nosotros tuvimos que ver ahí. Claro, wow, sí, es una cadenita, ¿no? Oye, y en todo esto, ¿cómo te ha nutrido tu, o sea, porque finalmente tu formación inicial fue como antropóloga? Entonces, yo quisiera preguntarte, o sea, obviamente te escuchamos hablar y bueno, nosotras desde nuestro estuche de humanidades, pues decimos, claro, o sea, se entiende, pero ¿cómo podrías explicarnos esto desde tu perspectiva de antropóloga y luego como desde una mujer que se dedica a esto en un contexto, pues, dominado básicamente por hombres, ¿no? Sí, ahí traíste otro tema muy importante. Bueno, yo creo que el tema de reducción de riesgo más que de desastre, porque el desastre es cuando ya se materializaron pérdidas y al final lo que queremos es reducir los riesgos para que se vuelva solo una emergencia y no un desastre, o sea, que el vaso no se haya derramado y que no hubo pérdidas ni de vida, ni pérdidas de medios de vida y todo. Entonces ahí es donde hay muchísimas disciplinas, muchísimos saberes que se juntan, los ingenieros, los meteorólogos, los arquitectos, los geólogos, todas esas ciencias más duras y todas también las ciencias sociales, alguien de comunicación, en políticas públicas, tema internacional y todo, digamos, para mí la antropología, bueno, saben, es un tema como súper rico, nos hace ver que cada quien tiene su percepción, que cada quien tiene su cultura, tiene su bagaje social, entonces da esa dimensión más humana, si queremos, al tema, humana como colectivo, humana de cómo, digamos, cómo funcionamos como sociedad, cómo pensamos, cómo nos evolucionamos. Entonces, es un gran aporte. Y lo otro que quería compartir en esto es que el tema, trabajar en reducción de riesgo, nunca dejas de aprender, porque por el hecho de que tiene que ver con tantas disciplinas y con tantas dimensiones, un día estás viendo sobre temas de inclusión, trabajando con personas con discapacidad y cómo incluirlas en todos los temas de gestión de riesgo. El día siguiente estás viendo temas de infraestructura resiliente. El otro día me invitaron a un webinar sobre la justicia social y el rol de la seguridad social en desastre. Entonces, podría elencar muchísimos temas, entonces se abarca desde mucho. Pero quiero retomar algo que me dijiste, que era, digamos, el mundo dominado por las mujeres. Esa es una lucha, porque realmente hay muchísimas mujeres que trabajan en ese tema, pero como en otros campos, los tomadores de decisiones son todavía mayormente hombres. Eso ha ido cambiando en los últimos años, donde hay ya más mujeres en puestos de toma de decisión, pero es una lucha que todavía hay que ir apoyando, fomentando
empoderando para que haya, digamos, más mujeres en posiciones de toma de decisión en ese mundo que tradicionalmente es más de hombres, porque es como, bueno, que hay respuesta, porque normalmente ese es otro desafío, que quien hace reducción de riesgo también son los que hacen respuesta, pero al final reducción de riesgo es un tema que tiene que ver con el desarrollo, con todos los sectores. Entonces ahí sí hay que seguir trabajando, y también hay que seguir trabajando en entender las vulnerabilidades diferentes de las mujeres, el rol diferentes que tienen en la sociedad. Yo sé que ya algunos episodios ustedes han conversado sobre ese tema tan importante, y también que las mujeres, por tener vulnerabilidades o situaciones de vulnerabilidad diferente, también tienen aportes y capacidades diferentes al tema, que se relaciona un poco con el hecho de llegar a puestos de toma de decisión. Entonces, permitirnos entender eso. Y también hay, o sea, tú puedes ser mujer, pero mujer de bajos recursos, mujer migrante indocumentada, mujer con discapacidad, o sea, ahí los... Sí, hay miles de posibilidades, ¿no? En esta diversidad de lo que somos, pues sí, todos los seres humanos. Y mira qué interesante también lo que dices, porque son los tomadores de decisiones, pero a veces, aunque no lo sea así, son como la cara, ¿no? O sea, como que seguimos con esta cuestión de la cara de instituciones que están más asociadas a rostros varoniles, en esta idea a lo mejor de fortaleza o de protección o paternalistas incluso, ¿no? En lugar de estas visiones, pues a lo mejor, pues más femeninas, ¿no? Pero bueno, todo lo que nos cuentas, Saskia, realmente es, bueno, lo estamos disfrutando mucho, o sea, esta conversación podría seguir y seguir. Y mira, que es algo que nos gustaría compartirle justo a nuestra audiencia. ¿Cómo nos conocimos? Porque, bueno, regresando a esto de, ¡oh! No puedo creer que alguien de United Nations está siguiendo nuestro podcast, y fue como, wow, y nos sentimos muy, muy halagadas. Pues es esta cuestión de las redes sociales, ¿no? Como bien dices, la comunicación ha existido siempre, es el medio el que ha ido cambiando y son los códigos los que se van renovando, abandonando, en fin. Entonces, bueno, pues nos gustaría decirles a nuestra audiencia, así justo que así fue como llegamos, ¿no? A este episodio de Ecos Patrimoniales, porque de pronto Saskia es nuestra number one fan. Sí, porque, bueno, ya ven que siempre decimos como, por favor, síganos, denos like, suscríbanse, en fin. Y de pronto, pues fue como, ¡ah! Tenemos un follower que está muy interesada, nos encanta que nos comenta, nos comparte, y de pronto fue como, ¡ah! Es Saskia, wow. Entonces, bueno, pues un poco en esto nos gustaría que nos platicaras justo de cómo vives tú esto en Naciones Unidas, y que, bueno, si no nos equivocamos, tienen por ahí también ustedes un podcast, y nos gustaría que nos platicaras para que nuestra audiencia también pueda escucharlas. Ok, sí, perfecto. De hecho, sí, nos conocimos en Twitter, y creo que Twitter es una comunidad muy, muy activa alrededor de ese tema, de reducir los riesgos de desastres. Se comparte muchísima información, y de ahí uno va creando su red y expandiéndola. Entonces seguro alguien que yo seguía hizo un retweet o algo de ustedes, y ahí dije, qué interesante. Después me puse a pensar, ¿y de qué están hablando? Y de ahí viviendo que, digamos, de esto de ecopatrimonial se fue como ampliando y tocando muchos temas, y después uno, bueno, le encanta la iniciativa, también liderada por dos mujeres, sobre la región, con tantas perspectivas diferentes, porque el tema trae muchas perspectivas, como no me voy a cansar de decir. Y bueno, y nosotros empezamos como nuestra oficina regional para las Américas y el Caribe con esa aventura de podcast también a finales del año pasado. Ahora hemos lanzado ya dos episodios, y estamos por lanzar 6 más. ¡Wow! Y tenemos como dos. Uno es Voces en Resiliencia, que es realmente para ir tomando, digamos, diferentes perspectivas desde de las comunidades o de mujeres, de académicos, del sector privado o puestos más gubernamentales, tener diferentes perspectivas alrededor del tema. Entonces, uno que ya tenemos ahí es uno sobre tsunami, que lanzamos para el Día Mundial de Sensibilización de Tsunami el año pasado. Muy interesante, que se basa sobre la experiencia de Chile, de cómo realmente mujeres de la comunidad fueron enfrentándolo y todo.
alrededor de ese tema, de cómo es importante la prevención, la comunicación, la información y la acción para reducir riesgos de tsunami. Y el otro, digamos, los otros 4 podcasts son más institucionales. Lanzamos uno sobre nuestra iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes, que es todo el trabajo a nivel urbano que se hace en la región, que es muy fuerte, con muchos socios. Ahora estamos por el próximo que vamos a sacar, es de la serie Voces en Resiliencia, y es sobre riesgo sistémico, que es algo que nuestra oficina, digamos, está promoviendo mucho, y un ejemplo claro de lo que se entiende por riesgo sistémico es, por ejemplo, la crisis del COVID. Empezó como una crisis sanitaria, pero se fue teniendo un efecto dominó en toda la sociedad, se volvió una crisis del sistema educativo, una crisis económica. Entonces, de cómo de alrededor de los riesgos, todos los sistemas están interconectados, hay esas conexiones no lineales, complejas, entonces tienes que tener esa perspectiva más amplia de sistema a la hora de reducir riesgos. Wow. Entonces es uno, y de ahí tenemos otros que vienen en camino que queremos lanzar este año, pero ha sido una experiencia muy, muy linda. Entonces, Wow. felicidades por Qué No, bueno que te ha gustado tanto. sí, no, Y entonces, ¿cuántos podcasts tienes en total? En total hemos sacado 2 y vamos a sacar 6 más, que son en total 4 de Voces en Resiliencia y 4 más institucionales. ok. ¿Y en dónde los pueden Ok, escuchar para que nuestra audiencia se suscriba Eh, también? Creo que a en eso iba. Spotify, Anchor, ¿cómo se llama? Esa otra plataforma, la de Apple, creo que está en todos lados. También nos sigan en las redes, UNDIRAR Las Américas, en Twitter y en Facebook. Ahí también vamos promocionando los podcasts. Excelente. Wow. Oye, y Brutal. muchas gracias Pues ya saben, gente, denle follow. por compartirnos también esta definición de sistémico, porque o sea, como bien dices, permea en todo lo que es el ser humano, ¿no? Entonces no solamente se restringe a lo sanitario, sino lo económico, lo cultural mismo, y como decías, ¿no? Las cosmovisiones de qué es el riesgo, ¿no? Hace tiempo, bueno, yo me quedaba pensando, ¿no? Eso de, es que estaría, o sea, obviamente va a haber muchos estudios al futuro donde sea como esta cultura específica lo vivió de tal manera, ¿no? Esta cultura específica lo vivió de tal otra manera, ¿no? Y cómo respondemos eso en nuestra vida cotidiana sin hacerlo consciente, ¿no? Porque está como que tan embebido en lo que somos que respondemos como en automático, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Bueno, somos de la generación que vivió la pandemia Sí. Natalie, sí, algo ¿no? para contarle a nuestras descendencias, lo que sea que suceda en el futuro. Sí, no, Buenísimo. sí, tienes toda la razón. Y no, y qué bueno que trajiste a colación lo del tema ¿verdad? De riesgos sistémicos, porque muchas veces pensamos que, o sea, esto es algo también como bien individual o de grupos bien pequeños en la sociedad, pero en verdad hay problemas que definitivamente hay que atacarlos de manera sistémica, porque el problema es sistémico. Y para no entrar súper deep en eso, porque eso puede ser un podcast Sí, completamente exacto. aparte, porque está brutal. Pero ¿sabes qué? Te vamos a invitar y después con Carmela le explicamos a nuestra audiencia toda esta cuestión de que porque es un problema sistémico y cuáles son. Pero nada, ok, Saskia, querida Saskia, te voy a hacer la pregunta que le hacemos siempre, siempre a todas nuestras invitadas en Ecos Patrimoniales. Este es como que nuestro signature thing. Y obviamente no te puedes ir sin contestarnos qué para ti es patrimonio o patrimonios, si le quieres llamar así. Esa pregunta es muy, muy, muy oportuna. Bueno, claro, por ecopatrimoniales. Yo creo que el patrimonio es realmente todo lo que nos pertenece como ser humano, si quieren, nuestra, digamos, humanidad y también planeta, o sea, que nos pertenece a todo en términos de cosas tangibles, no tangibles, o sea, bienes más concretos, pero también todos nuestros saberes, toda nuestra cultura, todas nuestras relaciones sociales, todos esos códigos, el arte para mí es patrimonio. Entonces, todos, digamos, los bienes más físicos y tangibles que podamos, digamos, tener como una humanidad, pero también toda esa parte, digamos, de cultura y de saberes, de aprendizajes.
Y después cuando lo pienso dije, bueno, para la humanidad, pero también para todos los seres que viven en el planeta, porque al final compartimos todo ese planeta juntos, y no es que el planeta sea patrimonio de nosotros, somos todos juntos un patrimonio, porque nosotros no somos los dueños, aún nos creemos dueños Totalmente. de la Tierra, pero digamos es un sistema todo junto y todo junto tenemos este patrimonio. Wow, qué bonita definición, porque justo nos viene con esta idea, ¿no? De, pues, antropocéntrica, ¿no? O sea, sí, de que somos el centro del mundo, el centro del universo y todo gira en torno a nosotros y nuestras necesidades y nuestros berrinches. Pero mira, te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Obviamente podríamos seguir platicando contigo. Dejamos las puertas abiertas de esta tu casa Ecos Patrimoniales para que regreses. Nos gustaría preguntarte también, y bueno, ahorita nada más como por última curiosidad, pero ¿cómo trabajas desde la oficina donde estás ahorita regional, justo con patrimonio? O sea, ¿tienen una dependencia que se dedique a patrimonio? ¿Ustedes trabajan directo con patrimonio o cómo funciona? Sí, esa es una pregunta muy buena. Nosotros somos una oficina muy, muy pequeña, aún hagamos muchísimo ruido y parece que somos una oficina grande, somos una oficina muy, muy pequeña, pero muy poderosa. Entonces, trabajamos el tema de patrimonio cultural, porque el marco de Sendai, que es, digamos, el documento y el acuerdo entre los países que rige lo que hacemos en términos de reducción de riesgo de desastre, reconoce mucho el patrimonio cultural para reducir los riesgos para el patrimonio. Entonces lo hemos ido incluyendo en el trabajo y hay toda una línea interesante desde el trabajo de ciudades que les mencionaba antes con el podcast, todo ese trabajo a nivel de riesgo urbano y cómo trabajar para fortalecer la resiliencia de ciudades que tengan mucho patrimonio cultural. Entonces, digamos, es más la parte, digamos, de bienes culturales, de patrimonio en las ciudades. Entonces, he hecho todo un trabajo en Perú, con otros socios, con otros actores, de cómo ir fortaleciendo la resiliencia de esas ciudades para exactamente proteger ese patrimonio cultural de las ciudades, que en la región hay muchísimas. Wow, sí, la verdad es que no nos podemos quejar de la riqueza latinoamericana y caribeña. Exacto. Pues muchas gracias. Creo que con eso nos vamos a quedar en esta bonita reflexión. Bueno, muchísimas gracias. Siempre un placer. El placer fue todo de nosotras y saben, gente, que Saskia tiene su podcast, así que vamos a estar dándole promoción también a través de nuestras redes sociales. De verdad, nuevamente, Saskia, gracias por compartir con nosotras y por ser siempre tan buena con nosotras ahí por las redes sociales, dándonos apoyo. Así que saben, tenemos otro episodio de Ecos Patrimoniales Podcast todos los viernes. Sabes por dónde escucharlo y recuerda darnos follow también. Hasta la próxima. Chao. Chao.